Experience. Presented by Joey Mandingo Music, Emotional Damage on Amazon, and Covenant Builders, Millworth, Lego Shield Associates. This podcast is brought to you by Emotional Damage. ¿Ah, sí? O creo, sí, ahora estamos. Sí, estaba grabando yo creo que el note taker tuyo. Ah, ok. Y la grabación tuya. Bueno, bienvenidos. Esta es la experiencia de Josías, es mi podcast. Yo lo empecé con el propósito de conectar con amigos, luego se convirtió en una mastermind y luego se convirtió como en una tormenta de mentes, como en un brainstorming session. Y de aquí, pues cada semana yo escojo un tema para hacer una excavación. El tema de hoy se trata de los recursos subvalorados. La semana pasada estuvimos hablando de la energía y el dinero. La energía es un recurso, la energía es valor interno y el dinero es valor externo. Esta semana vamos a tocar el tema de los recursos subvalorados que podemos utilizar y las virtudes subvaloradas que son recursos internos o recursos internos y externos que podemos utilizar en nuestra vida. Por ejemplo, estaba pensando de la tolerancia. La tolerancia es un recurso interno. Estaba pensando cuando yo estaba en línea en la tienda esta mañana y vi que había una fila, había una cola, había una señora que se estaba tardando mucho en la caja y había otra que tenía muchas cosas en la línea para pagar y yo no quise esperar, yo puse mis cositas al lado y me fui. Eso es lo opuesto de tolerancia. No toleré esperar y me fui. En ocasiones como esas es como una ocasión que tal vez no importe tanto porque que yo voy a perder por no comprar algo en la tienda hoy. Pero hay situaciones que uno puede utilizar la tolerancia y hasta ganar dinero. Por ejemplo, si tienes un jefe insoportable, eso tiene que ver con la intolerancia que tú tienes. Y yo esto es lo último que quiero decir de este tema. Es a veces tolerar es lo único necesario para progresar. Pero vamos a abrirlo. Mira, aquí hay bienvenido Luciano. El tema de hoy es los recursos internos y externos, siguiendo de la semana pasada del valor interno y externo, energía y el dinero, pero estamos hablando en específico de recursos subvalorados. En específico, los recursos internos como las virtudes y externos como la atención. Como dice Gary Vee, que la atención subvalorada cuando tú compras un anuncio, etcétera. Desde aquí, Buen día a todos. Buen día. Desde aquí voy a abrir para pensamientos sobre el tema. Cualquier cosa se puede empezar con lo que sea, porque aquí estamos empezando la conversación a que corra. No piensen que hay que tener algo perfecto para decir. Solamente empecemos con tus pensamientos que tengas ya. Comienzo, Josías, si gustas. Dele, Franz. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación a esta experiencia de Josías. La verdad no lo tenía muy claro de a qué se debía la invitación y qué íbamos a tratar. Y bueno, mucho gusto pues también a los compañeros que nos están acompañando el día de hoy. Y la verdad, primera vez que escucho este tema de recursos subvalorados, ¿sí? Estaba viendo el concepto y veo que son recursos que no se están utilizando en su máximo potencial o que no se están aprovechando de manera eficiente. Y me parece interesante esta visión interna y externa que tú planteas, Josías, en este asunto de las virtudes, entiendo que estos recursos subvalorados los estamos enfocando en este momento hacia recursos más bien internos. Y has mencionado la tolerancia y la atención como recursos internos y cuál es el efecto que podría tener tanto en nuestra vida personal, profesional, etcétera. Así que yo quisiera partir indicando de que estos recursos subvalorados, tal como los estamos identificando, es probable que sean los recursos más importantes que el ser humano tenga que desarrollar hoy en día en este siglo XXI, porque hay recursos externos que están a disposición de la gente cada vez con mayor frecuencia y con mayor facilidad,
pero ciertamente que se está dejando de lado recursos que yo considero más bien del corte humano, que son sumamente importantes para poder vivir. Por ejemplo, la capacidad de escucha, la capacidad de comunicación, ¿sí? La atención, porque ahora vemos en los muchachos jóvenes que, digamos, su capacidad de atención en relación a un tema es sumamente limitada. Y la tecnología, específicamente el celular, hace que estén predispuestos a cambiar rápidamente su atención desde un punto a otro y les cuesta cada vez más mantener la atención en un mismo tema, que dependiendo de su dificultad, ese tema puede tener una gran relevancia, no solamente para su vida personal, sino para su vida profesional. Entonces yo agregaría a esta discusión este recurso subvalorado que es el de la comunicación y puntualmente el de la capacidad de escucha. Y aquí hay unos más para ejemplo, y después le comparto. La confianza, generar ventas repetidas, contratos, alianzas. El tiempo libre, usado bien, se convierte en proyectos rentables. Las conexiones humanas, networking, se abren oportunidades para negocios. Errores, ahorran dinero futuro al no repartir fallos. Información local, hiper específica. Ventaja competitiva, negocio nicho. Esfuerzo constante, se convierte en disciplina en resultados financieros. En las virtudes tenemos paciencia, el superpoder de esperar el momento correcto. Curiosidad, el motor de aprendizaje y descubrimiento. Silencio, espacio fértil para claridad y creación. Humildad, te permite aprender de cualquiera y crecer más rápido. Resiliencia, capacidad de volver más fuerte después de la caída. Y humor, medicina para el alma y llave para conectar con otros. Pensamientos, escoge uno o dos y ahí vamos a seguir con la conversación. Wow, has mencionado yo creo que un espectro completo dentro de los valores que cada ser humano tiene o debe de trabajar en ellos. Yo siempre creo que como es adentro es afuera. Lo primero que debemos hacer es trabajar en nosotros, porque todo lo que nos tenemos en el interior se traspasa a los demás. Por ende, si no tienes paciencia, ¿cómo puedes ser un coach? Si no tienes la capacidad de empatía, ¿cómo vas a conectar con un cliente? O sea, tienes que trabajar esos dones, porque son dones que vamos adquiriendo, que se van desarrollando. Yo no era la persona más paciente del mundo. Yo, igual que yo, llegaba a la fila y si no me atendían, dejaba las cosas y seguía corriendo. Pero a nivel que me he conectado con mi interior, he desarrollado ese concepto de decir, espérate que algún día yo voy a llegar a ser así. A lo mejor la señora, porque no hay nada más desesperante que estar en una línea de un supermercado y ver una señora con 300 cupones. Eso es intolerante, pero piensas, bueno, la señora a lo mejor sus recursos están limitados, la economía está mal, déjame ver si se abre otra línea y puedo. Es como piensas y reaccionas en el momento que vas desarrollando esa habilidad de conectar con otras personas. La mayoría de nosotros estamos aquí con un propósito, entonces el propósito va atado a esos valores que tú tienes internos, que tienes que empezar a desarrollar para poder pues echar un negocio a andar, conectar con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, con el mundo, porque vivimos en un mundo microondas donde todo lo queremos y lo queremos ya. Y entonces, ¿cómo vas a conectar con esa persona que viene y que quiere las cosas ya? No, hay que sentarse y analizar y mirar qué es lo que le pasa a la persona y tener lo que se llama inteligencia emocional, que es una cosa, es un skill hoy en día que se aprende. Y common sense también, sentido común, que también por vivir en un mundo microondas, la gente no lo está desarrollando. Y por vivir conectados a un device, a un celular todo el tiempo. Y no hay nada más bonito que sentarte en una mesa y compartir con tu cónyuge, con tus hijos, disfrutar una comida. Y esos son los valores de la vida que hoy en día pues estamos perdiendo. Y como dijo mi amigo Frank, la comunicación, el escuchar. Muchas veces reaccionamos sin saber ni siquiera lo que la persona va a decir. Genial esto que dice Ana, conecto enseguida con ello. Esto que trae ella me parece fabuloso, la relación, ¿no? Con personas. Bueno, para eso estamos acá también, para relacionarnos y construir, ¿no? Co-construir, escuchando, alimentando este feedback, escuchar lo que dice el otro y responder en función de eso, no estar esperando para
decir lo que yo tenía pensado, sino hacer un ida y vuelta. Parece que eso es una buena forma de conectar los recursos internos con los externos y también encontrar nuevos recursos, lo que el otro trae. El compartir parece que es algo que se va perdiendo, como decía Ana con esto de las redes. Uno dice, te comparto tal cosa. Bueno, no, en realidad compartir tiene más que ver con un ida y vuelta y con entregar un paquete de información o de lo que sea. Así que compartir, ¿no? El construir, el formar equipos de venta, de trabajo, de lo que sea. Y esto de la tolerancia y la resistencia, me hizo recordar la frase esta, de que lo que resiste, persiste. ¿Okay? Entonces, si vos resistes en algo, eso persiste. Para bien o para mal, esto de la resistencia no es necesariamente negativo. La connotación original por ahí era eso, no resistirse a algo que tiene que cambiar. Pero a veces tiene la connotación positiva de resistir en la fila del supermercado para que persista, bueno, mi bienestar de comportarme como un ser humano civilizado y no querer todo ya y atropellar a todos. Pues, así que esto de resistir también en la concreción de negocios, de proyectos, lleva su tiempo. Hay que resistir, hay que tolerar ciertas cosas. No funcionan bien al principio, ya funcionará. Así que el resistir y los procesos me parece que están muy vinculados. La atención, eso incluye ya la atención, la paciencia, los valores, valorar al otro, valorar el tiempo del otro, el tiempo de uno, saber que uno lo está invirtiendo. En el largo plazo se puede ver como una inversión positiva y no quedarse con lo inmediato de, uy, necesito algo ya y estoy perdiendo el tiempo. No, quizás estoy construyendo, esperando que algo germine, parte de la naturaleza de muchas cosas, digamos, de los negocios en este caso, de las personas, de las relaciones, de todo. Vamos a agregar esto a nuestro palacio mental. No sé si ustedes han escuchado del concepto del palacio mental. Luciano lo sabe ya porque él ha estado conmigo varias veces. El palacio mental es la forma más fácil de explicarlo. Es si te acuerdas de el investigador Sherlock Holmes y él tenía un proceso del palacio mental cuando él tenía que pensar. Él dice, voy a ir a mi palacio mental y él cierra los ojos y va a su palacio mental. El palacio mental es básicamente una mente organizada donde tú puedes entrar y puedes visualmente sentir las cosas que tienes que buscar. Por ejemplo, esto es un ejemplo de los romanos que para mí es muy paralelo al palacio mental, que se llama Loki, una forma de los romanos de una técnica de memorización. Se llama Loki y para demostrarla fácilmente, imagínate tu cuarto, tu habitación de cuando eras un niño, donde creciste en la casa que creciste. ¿La tienes? Ok, visualízatela bien, los detalles y todo lo que hay ahí, ¿sabes? No tiene que ser tan elaborativo, pero después que la veas bien. Ahora, piensa en un marco de conocimiento que hayas estado trabajando recientemente. ¿Lo tienes? Ahora toma ese marco, asócialo con un dibujo, puede ser lo que sea, o con una imagen, y toma ese dibujo con ese marco y ponlo adentro del cuarto, adentro de la habitación. ¿Lo ves? Ahora, en el futuro, cuando tengas que acordarte de ese marco, no tienes que tratar de, ay, ¿cuál era ese marco? ¿Cuál era ese conocimiento? Sino, ya sabes que está en tu habitación. En vez de tratar de acordarte, entras a la habitación y buscas el dibujo que guardaste, como en un archivo. ¿Ya ven el valor de eso? Excelente. Lo que yo quiero hacer próximamente es, vamos a elaborar nuestros palacios mentales. Entonces de aquí, escoge una virtud o un valor, como dice Ana, un valor para el cual quieras hacerle trabajo desde ahora en adelante. Y al lado de tu habitación de niño hay un cuarto para esa virtud. ¿Cuál sería esa virtud y cómo se ve tu habitación de ese don o ese valor? Vamos a empezar con quien sea que esté listo. Bueno, yo estoy con esto de la paciencia. Justo hoy me pasó algo más temprano. Me parece que es una virtud que la pude aplicar hoy en un llamado donde me decían algo que digo, no puede ser que yo tenga que tener paciencia para este tipo de cuestión. Cuando del otro lado, o sea, cuando no es recíproco. Pero bueno, inmediatamente hice algo y logré como trascenderlo y decir, bueno, ¿qué es lo bueno de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? No sé cómo lo hice, pero me encantó. Tengo que aprender a sistematizar. Está genial como para meterlo en un cuarto, como dices tú, y hacer un cuarto de espejos, ¿no? Donde me vea a mí mismo de diferentes maneras en el futuro. Hoy estoy así, pero puedo verme al espejo
y verme tranquilo, concentrarme en ese Luciano tranquilo y verme, o sea, es un espejo, son mágicos, ¿no? Donde uno ve lo que realmente quiere ver, no como uno está, si uno está enojado, frustrado, bueno, no, verse tranquilo, ¿cierto? Así que mi cuarto sería ese, cuarto espejado con diferentes espejos donde yo puedo ver diferentes versiones mías relacionadas a esta virtud de la paciencia. Referido a eso, si estamos viendo un espejo, a veces el espejo, sí, ¿qué tal si nos puede mostrar, wow, la realidad, la verdad? Por ejemplo, si uno decimos no tenemos paciencia para algo, pero ¿qué tal si teniendo la paciencia, en vez de mirar en la superficie, parece, esta persona me está molestando o esto, pero si el espejo no nos enseña la verdad, que es que, si aguantáramos un poquito más, la recompensa sería tan grande. Pero seguimos, continuamos. Bueno, pues yo diría que mi cuarto estaría lleno de amor y de gozo, porque yo tengo que disfrutar todo lo que hago. Todo lo que hago tiene que tener también una carga de amor significativamente para poder trabajar con otros. Y es como yo me relaciono, con gozo, con alegría, tratando siempre de ser optimista y ver el lado positivo de todo, porque de todo, hasta de lo negativo y lo más malo, siempre hay una enseñanza. Entonces yo siempre me veo así, que esta cosa que me está pasando está enseñándome y cómo puedo superarla. Con amor, porque también cada situación que se nos presenta vamos a tener que necesitar un poco de amor, paciencia, tolerancia. Son cosas que van de la mano. Me gustó mucho lo que Luciano dijo de los diferentes espejos, porque uno va cambiando. Cada día es diferente y cada día trae su propio afán. Entonces, hoy quizás nos retamos en paciencia, mañana nos retamos en comunicación, al próximo día nos retamos en falta de, ¿cómo se llama? Inteligencia emocional. Cada espejo te va enseñando una faceta de ti que me trae a colación. Muy buen ejemplo, Luciano, lo de los espejos, porque todos los días los desafíos son diferentes. Entonces, creo que sí, que también mi cuarto estaría lleno de espejos para enseñarme a mí cómo reacciono de acuerdo a cómo la vida me va llevando, pero siempre basado en amor y gozo, porque cuando uno trabaja a disgusto, cuando uno no se siente realizado en lo que uno hace, está frustrado. Y el espejo de la frustración empaña, yo creo, que todos los demás espejos que podamos tener en nuestra vida. No podemos vivir frustrados, amargados, no podemos vivir en un ambiente tóxico. Esa es una palabra que hoy en día es extremadamente popular, que yo le cambiaría el significado a tóxico, porque tóxico es desde los tiempos de Jesucristo, hay gente tóxica. Entonces, creo que le cambiaría un poco. Vamos a poner challenges. ¿Cómo se dice challenges en español? Desafíos que te trae la vida. Exacto. Entonces, no es tóxico, es la vida tratando de enseñarte. Tienes que trabajar en esto, tienes que trabajar en lo otro. Haz a un lado lo que no te sirve, aprende de lo que te sirve y así vas evolucionando. Para agregarle a los espejos, que es un visual tan poderoso, y miras un cuarto con espejos alrededor tuyo que te enseñen cosas que no veas, podemos agregarle cámaras, luces, pantallas. Vamos a decir que si pudieras mirar a tu mundo como si fueras un carácter de televisión o de YouTube, si fueras un reality o si fueras un vlogger, y pudieras ver cómo va tu día en una forma con la cual no estás ciego de tu alrededor, de las cosas que están pasando que no estás notando porque estás involucrado. Si pudieras mirar a tu vida desde un punto desasociado, ¿cómo la verías? Continuamos. Bueno, yo por mi lado, cuando estabas invitándonos a crear este palacio mental y puntualmente en este cuarto, la virtud, o tomando el concepto original que hablábamos al inicio de estos valores subvalorados o recursos subvalorados, la que me vino a la mente es esta virtud de la disciplina, y la considero esencial en el sentido de que
tiene que ver con el orden. Y en este tema del palacio mental es justamente lo que encuentro que uno va haciendo, ¿no? Ordenando para tal vez ayudarle a la mente con esta técnica de Loki que la voy a investigar, no la había escuchado nunca. ¿Y cómo sería este cuadro? Yo creo que lo que me viene a la mente como una imagen de disciplina por ejemplo, puede ser una torre, ¿sí? Una torre ordenada. Creo que puede ser una imagen que sirve para representar este valor. Y para decir un par de temas relacionados con la disciplina, creo que debe comenzar con el orden espacial, es decir, nuestros espacios de trabajo, nuestras habitaciones, nuestros espacios de convivencia, oficina, pero también tiene que ver con el orden en lo energético, ¿no? Y esto tiene relación con el ritmo. Seguramente para este podcast entendí que tú tienes, existen una periodicidad, tal vez semanal, mensual, y eso es parte del orden. Así que encuentro que esta virtud es fundamental para todos, y en especial a los que quieran lograr algo importante en sus vidas, la disciplina. Excelente punto. El fundamento. ¿Qué es lo fundamental para poder progresar? Podemos decir muchas cosas, pero pienso que hay ciertas cosas que cada uno de nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente, que estamos escasos o escareciendo de esas cosas. ¿Cuáles serían esas cosas? Como para mí, el orden es una cosa difícil. La forma que yo trato de lidiar con eso es haciendo mi calendario de una forma que yo sé que vaya a disfrutar alrededor de ese trabajo. Eso es como yo lo hago. Por ejemplo, yo me levanto en la mañana, me voy a la playa. Yo sé que no voy a querer guiar a la playa, pero me voy como quiera todos los días. Y luego establecí que estos son los tiempos para este lunes, miércoles y viernes. Me hice un calendario. Si no me hago eso, estoy perdido. Abigail, buenos días. ¿Vas a escuchar o hablar también? Ahí nos dejas saber. El tema de hoy es valores internos y externos en relación con cómo podemos aplicar en nuestras vidas recursos internos y externos, en específico los recursos subvalorados. Pero vamos a regresar a nuestro palacio. Vamos a imaginarnos que tenemos un gimnasio invisible en nuestro palacio mental. Y aquí hay un ejemplo. Como yo pienso que las virtudes y los valores pueden ser desarrollados en una forma similar a cómo podemos desarrollar nuestros cuerpos, vamos a pensar que podemos desarrollar nuestro cuerpo, el cuerpo de los dones o de los valores, o yo les digo virtudes, en forma repetitiva y con ciclos, igual que como cuando uno trabaja en un ejercicio de gimnasio. Vamos a decir que si repetí, por ejemplo, el ejemplo de esta mañana que estaba en la tienda y no quise esperar, ese podría haber sido una oportunidad de hacer mi ejercicio de la tolerancia. ¿Cómo tú podrías o qué tipo de ejercicio tú le agregarías a tu gimnasio o qué tipo de ejercicio harías en tu gimnasio para desarrollar ese don o ese valor o esa virtud que tienes en tu cuarto, en la habitación que estás desarrollando? A mí me gustaría en ese gimnasio tener por escrito, pasa lo mismo que a vos en esto de la desorganización, las repeticiones, ¿no? 3 series de 10. Bueno, 3 series de 10 de qué? El podcast, en tu caso, o de salidas a la playa, lo que sea, ¿no? Y pondría también un plato con una rana, con esta idea de eat the frog. Entonces, comer primero, comer un sapo. A un Eat sapo. the frog. ¿Escuchaste eso alguna vez? Bueno, hay un libro de Brian Tracy que habla de eat the frog first. Entonces, comerse lo más difícil, empezar por lo más difícil, y eso te alivia en el día. Entonces, esto de la organización también, organización mínima, decir, bueno, aunque sea, voy a resolver esto. De hecho, eso viene de una frase de este hombre, de Mark Twain, que hablaba de que si primero te comes esa rana, bueno, después tenés todo el día libre para fluir y hacer el resto de las cosas sin problema. Entonces, esta idea de hacerlo más difícil al principio, por lo menos en el momento de mayor energía, siempre suele ser a la mañana, de las personas, puede ser en otro momento, pero hacerlo y comprometerse al menos a algo pequeño. En este gimnasio haría una única tarea esencial para empezar paso a paso. Cada paso ilumina el siguiente. Doy ese paso difícil y después iré viendo cuántas repeticiones más logro hacer en este gimnasio, ¿no? Ejercitando, en este caso, la persistencia, la disciplina, ¿no?
dice Fran, es súper clave. Y tiene que ver con la tolerancia, con el esfuerzo propio personal este efecto compuesto, ¿no? La acumulación compuesta de resultados. Un plato con un sapo y rodeado de espejos. ¿Qué más le podemos agregar? Bueno, yo en mi gimnasio mental añadiría un treadmill. Un treadmill que me diga a dónde estoy y a dónde quiero llegar. Porque basado en eso voy a estructurar una rutina ganadora. Y cada paso que yo dé en ese treadmill me va a poner un paso más cerca de mi meta. No importa cuánto tiempo me dure llegar. Si yo estoy consistentemente trabajando en esa meta. Y como dijiste, Joe, tu rutina, tu schedule, tu calendario guía esos pasos que vas a dar en ese treadmill. Por ejemplo, yo por la mañana no tengo playa accesible, pero me deleito mucho en tomarme mi café y leer la Biblia y conectarme con la palabra de Dios, lo primero que hago. Y para mí eso como que pone el tono de cómo va a ser mi día y me ayuda a mí a trabajar en las cosas que van pasando en el día a día. Y trabajar con una meta te lleva a un objetivo. O sea, yo no puedo decirle a un GPS, llévame a yo no sé, porque el GPS te va a decir, yo no sé dónde está, yo no sé cómo te voy a llevar. Entonces, redireccionar tu día a lo que quieres lograr. Cada día trae su afán y trae sus metas y trae sus cosas, pero trabajar consistentemente para mí en ese treadmill es lo que va a asegurar que yo llegue a la meta. Y no quiere decir que tenga que llegar mañana. A lo mejor llego mañana, quién sabe, pero no voy a 200 millas por hora. Voy un paso a la vez, construyendo lo que yo quiera, lo que yo ponga en ese día, en ese treadmill, que es mi meta final. Porque sabemos que también las metas van cambiando. A medida que vas alcanzando metas, pones otras. Y eso es lo bonito de pues, evaluarte y sentirte realizado. Y decir, wow, caminé una milla hoy. Wow. Y celebrarlo. Porque muchas veces también nos llevamos muy recios y no nos damos el crédito por todas las cosas que hacemos. Un Aquí las caminador. treadmills se llaman caminadores y ya existen esas que tienen incluso el circuito como si uno estuviera corriendo y uno va viendo lo que le falta. Me hizo acordar eso, esta idea del objetivo, bueno, y dando pasos hacia eso. Y ya lo ves, previsualizar. Y podés ir fluyendo, podés ir aumentando la velocidad y si te cansás, reducir la velocidad. Está muy buena esta idea del caminador, el treadmill. Sí, porque yo soy malísima para los gimnasios, por eso elegí el caminador. Está muy bien. Pues mira, tenemos una habitación con espejos para mirarnos. Como yo le agregué las cámaras y las pantallas con las cuales puedes ver tu vida, como en la película del Matrix. Tenemos un plato con un sapo que simboliza comerse la rana o comerse el sapo de Brian Tracy, que simboliza hacer lo más molestoso que tienes que hacer primero, antes de otra cosa. Ana le agregó un caminador que diga dónde estamos y dónde tenemos que llegar, un paso a la vez, y un GPS que te lleva a yo no sé. Franz, ¿cómo le seguimos? Bueno, así que estamos creando un gimnasio invisible conjunto. Y me voy a imaginar los espejos, me voy a imaginar este plato de la rana que está bien extraño, la caminadora, y yo le agregaría un dispensador de agua. Porque, claro, mientras vas ejercitándote, vas perdiendo, te vas deshidratando y necesitas de tanto en tanto tomarte un poquito de agua. ¿Y qué representa el agua? Yo creo que representa la energía, representa la vitalidad. Y también es un espacio en el que te detienes porque estás haciendo ejercicio, probablemente en la caminadora, y de pronto te vas a descansar y significa darte un espacio y un espacio de tiempo como para decir, bueno, ¿para dónde estoy yendo? ¿Cuánto estoy avanzando o no estoy avanzando? Me siento cansado, me siento todavía con la vitalidad suficiente para seguir o necesito descansar. Y en la virtud que estemos practicando, creo que uno de los truquitos que suceden aquí, estaba pensando con esto del gimnasio mental o del gimnasio invisible, que en realidad la práctica es en la vida diaria. Sería muy interesante
interesante podernos retirar a un espacio virtual, tal vez, a hacer la práctica de esto que hemos denominado los recursos subvalorados, pero estaba pensando que en realidad, es en el día a día donde estamos llevando a la práctica o desarrollando lo que queramos desarrollar. Eso agregaría por mi parte. Una fuente de agua que simboliza el descanso, el espacio para reflexionar y inspeccionar. Y la Excelente. vitalidad, Y muy la bien. vitalidad, exacto. Este brainstorming, este Zoom que yo hago 3 veces a la semana, para mí es un punto de espacio para reflexionar, es un punto para inspeccionar, es un punto para explorar, donde yo invito gente que en mi opinión son bastante inteligentes para poder tener estas conversaciones, porque yo he invitado gente que la capacidad no es tan alta como la mayoría de las personas, o como vamos a decir que está a un nivel que no está a punto de una capacidad que sea aguda. Son como lo opuesto de agudo. Pero lo importante es tener las perspectivas a veces. A veces una persona que uno considere inteligente o no tanto, pueden tener una perspectiva excelente, un punto excelente, un visual. Y esas sorpresas son unas que me traen mucha felicidad de poder aprender de eso. Al siguiente, ¿qué podemos hacer con esto? Tenemos el palacio mental, tenemos nuestra habitación de niñez, tenemos nuestra habitación que estamos formando como gimnasio. ¿Qué más tú le agregarías a este palacio mental? Yo le agregaría una puerta para poder irme, porque llegó mi hora. Me copié con calabaza. No, tengo un compromiso pronto, así que bueno, aprovecho, ya que diste tantos elogios para nosotros, aprovecho y me llevo todo eso y me voy. Excelente, una Bueno, salida, no, sí. muchas gracias. Nos vemos pronto. Gusto, Un gustazo Luciano. conocerlos y nos vemos la Adiós. próxima. Muy Bye. bien. Un Gracias, gusto. abrazo. Ey, eso es importante también, tener una salida, una forma de salida, como vamos a decir, y coincide con el punto de descanso, que es que a veces nosotros pensamos que tenemos que fajarnos y fajarnos y fajarnos a algo, pero perdemos la conciencia de que si nos tomamos una salida y descansamos, como dice Franz, y podemos mirar el espacio, reflexionar, inspeccionar, descansar. Sin el descanso no tienes energía, entonces es un ciclo. So, ¿qué le podemos agregar o qué perspectiva le podemos añadir, o dónde vamos a poner el gimnasio, dónde vamos a poner el palacio en primer lugar, dónde lo pondrías? Piensa creativamente. ¿Y qué harías de adorno? ¿El edificio completo lo moverías a algún lugar? O sea, visualmente, ¿qué harías con el visual? Bueno, yo le agregaría una ventana grande que me deje mirar el paisaje que tengo afuera, sea una playa, sea un jardín, sea una montaña, pero que también me haga traer a conciencia los placeres de la vida, de lo que yo disfrute, pues porque hay gente como tú que le gusta ir a la playa, hay otros que les gusta ir al monte, hay otros que les gusta un jardín bonito, lo que me traiga a mí el gozo, porque otra vez, yo puedo estar obligada a estar en ese cuarto o puedo elegir entrar al cuarto y trabajar en el treadmill y trabajar y abrirla y cerrar la puerta, pero para mí todo tiene que tener un gozo interno, porque es la motivación, es como el agüita que dijo Franz, que te da la vida, que te vuelve a replantear, que te hidrata en el momento en que te estás como, ay, esto está demasiado, no puedo. Ahí es donde bebes agua y sigues caminando en el treadmill, o bebes agua y decides, me voy a salir de la puerta, o tomas esta agua y dices, no, mira el paisaje, eso me trae a mí, me trae vida, quiero seguir continuando, quiero volver otra vez a este gimnasio, porque sabemos que lo más difícil para todos es la disciplina de entrar al cuarto, de querer trabajar en lo que, o sea, lo que estés trabajando, tu ser interior o una meta o lo que sea, pero todo empieza con una decisión. Y esa decisión sabemos que por ejercicio cerebral tiene que estar motivada con un gozo, con algo que te motive a poder entrar al cuarto. Entonces yo le agregaría una ventana con un paisaje bien bonito para recordarme que detrás de todo hay un objetivo que me va a traer pues el sentido de realización, de cumplir una meta, de hacer algo por mí misma, trabajar algo, lo que sea que estés trabajando en tu gimnasio, hasta perder peso, ¿por qué no?
una perspectiva desde aquí. El ejercicio se llama o equivale la molestia. Si no es algo que te molesta, no se llama trabajo. Por eso te pagan. Alguien que le molesta hacer los impuestos, te paga, Ana. Alguien que le molesta contar sus finanzas, te paga. La molestia es el ejercicio. O sea, vamos a decir que si tú haces como se vería el ciclo y la repetición, es entrar en un ambiente donde tengas molestias pequeñitas, vamos a llamarlos molestitos. O sapitos, como dijo Sapitos. Tuciano, sapitos que están... Que tiene molestitos o sapitos, vamos a ponerlos. Pero a otra perspectiva aquí grande, a la perspectiva pequeña, que es que solo es inteligente agregar molestitos con los que puedas tolerar o con los que puedas manejar. Como entrar al gimnasio, no te vas a poner a levantar 400 libras de un cantazo, ¿sabes? Empiezas con 50 o con 25 y luego empiezas a subir la presión y empiezas a subir la cantidad y la cualidad de tus molestitos, poquito a poquito. Los sapitos. Me gusta lo de molestitos, porque si tú me pones un sapo en mi cuarto, no me vas a ver nunca entrar a ese cuarto, porque eso es una fobia para mí, los sapos. Sí. Pero bueno, me gustó lo de molestias, porque así es como una tarea grande, pues tú la partes, la divides en pequeñas molestias que vas alcanzando, porque si tú ves el proyecto grande y dices, wow, es muy grande, no lo voy a hacer, porque ahí entra el miedo y el miedo paraliza. Pero cuando lo partes en pequeñas molestitas, tú dices, pero espérate, esto es, hoy voy a concentrarme en esto y esto y esto, y poco a poco vas subiendo la montaña. Lo explicaste muy bien con el ejemplo de las 400 libras. Excelente. Franz, ¿qué le agregarías o qué añadirías aquí? Yo le agregaría a este palacio, no sé exactamente el nombre, pero voy a mencionar dos, a ver cuál les gusta más. La una es un santuario o lo otro es como un lugar sagrado. No sé exactamente qué nombre le pondría, pero No hay que elaborar en eso, ¿está bien? Pero sí creo que es interesante indicar qué significa. Es un lugar donde está tu propósito, donde está tu sentido, donde está tu inspiración, donde está la respuesta de para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y ahí sí, digamos, el universo es el límite. Cada uno tendrá una motivación diferente. Pero creo que sí es esencial que ese trabajo que cada uno vaya haciendo en cada uno de los cuartos y en el gimnasio tenga un para qué claro y a lo mejor no lo tenemos claro en un principio, pero sí es importante irlo descubriendo, irlo develando, porque al final del día va a ser el motor que te mantenga inspirado en cada día que te levantas. Eso lo agregaría. Vamos a regresar a la subvaloración, que es algo que Gary Vee habla mucho acerca de la atención subvalorada, que es porque ya hablamos del gimnasio y en qué queremos trabajar, pero en nuestras vidas yo creo que nuestra significancia y nuestra, ¿cómo se dice? Uniqueness, nuestra especialidad o nuestra... Lo que nos hace único. Los que nos hace único se encuentra usualmente en un recurso subvalorado por nosotros mismos. Cuando lo encontramos, ese recurso subvalorado nos puede hacer millonarios, porque muchas veces no sabemos que nosotros estamos dispuestos a hacer esa cosa o a crear esa experiencia. Otras personas le molesta demasiado y a nosotros no tanto. Nos molesta tal vez un poquito, pero no tanto como a los demás. Tenemos más tolerancia sobre eso. Continuamos. Tolerancia es un don subvalorado porque hoy en día vamos a hablar de la tecnología, como estamos ahora agendando relaciones por Tinder y por el internet todo. Y queremos todo en Amazon mañana, hoy mismo, que me lo envíes, pónmelo en la boca. No queremos esperar para nada, ¿sabes? No queremos ni guiar, ni manejar a la tienda o al restaurante, ¿sabes? Vas en tu teléfono, le das órdenes, tráemelo, pónmelo en la boca. No hay paciencia. Pienso que la paciencia y la tolerancia es una píldora mágica que puede hacer que cualquier matrimonio funcione, cualquier amistad, cualquier relación de negocio, y es algo que no enseñan en la escuela, no te lo enseñan en el colegio. Aprender a tolerar las cosas que te molestan
de tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu amigo, tu amiga, y aprender a manejar, como decía Ana, con inteligencia emocional. Si algo te molesta, pues, oh, contra, ¿por qué me molesta eso? ¿Por qué estoy harto de esto? Entonces, si las dos personas son inteligentes emocionalmente y pueden captar estas cosas, pues eso puede hacer que la relación dure hasta que la muerte nos separe. Pensamientos, pensamientos. Y ya estamos aquí en los últimos 30 minutos. So, vamos a empezar a cerrar. Vamos a empezar a, en vez de expandir, ya expandimos hasta aquí. Vamos a empezar a juntar lo que tenemos y a convertirlo en algo para llevarnos y algo que se lleven los que están mirando en YouTube y escuchando en Spotify. Bueno, yo te diría que es un conjunto de cualidades, no es solamente una sola, porque hay que tener un balance. Mucha paciencia y mucha tolerancia quiere decir entonces que estás deficiente en otras cosas. Tienes que tener un balance como ser humano en todo, en muchas cosas que vas a trabajar a nivel de ser humano, pero todo empieza siempre con una toma de conciencia. Wow, espérate, esta situación me está pasando mucho, ¿qué me está enseñando? ¿Por qué siempre tropiezo con la misma piedra? Eso es lo que te trae a trabajar. Por lo menos en mi caso, yo era una persona extremadamente tímida, acomplejada e insegura. Y como dijiste, las cosas que nosotros trabajamos son las que nos hacen, pues, darle experiencia a otro, porque yo no te puedo hablar a ti de ser hombre porque yo nunca he sido hombre, pero sí te puedo hablar de ser tímida, de poder enfrentar el miedo a hablar en público, de poder vencer las inseguridades que yo tenía en aquel momento y cómo yo las he ido pues trabajando y fortaleciendo. De eso te puedo hablar y por eso cada uno de nosotros vive una experiencia diferente, porque imagínate que todos estuviéramos viviendo la misma experiencia, no hay aprendizaje. Yo aprendo de lo que tú me puedas transmitir, de lo que Franz acaba de hablar, de lo que dijo Luciano. Esas son las cosas que me nutren a mí, las experiencias de otra persona. Entonces creo que cada situación que viva, yo misma cuando voy a mi cuarto de niña, veo la persona que yo era y en la que me he convertido, porque yo siempre quise ser invisible. ¿Por qué? Por el bullying, por la burla, por un montón de cosas que viví desde niña, quería ser invisible. Tanto que lo logré. Fui invisible durante muchos años en mi vida y tuve que trabajar con eso. ¿Cómo vencer mi timidez? ¿Cómo hablar en público? ¿Cómo saludar a una persona? Porque a mí me aterrorizaba entrar a un cuarto lleno de gente que yo no conocía y tener que decir hola. Entonces, esa es mi historia y es la que me hace única y me hace especial y la que me hace conectarme con las personas con las que conecto, porque también tienes que realizar que no todo el mundo va a conectar contigo y eso también está bien. Pero creo que sí que diste en el punto cuando dijiste lo que yo he trabajado es lo que me hace fuerte y el mensaje que voy a compartir con otros y aprendo y me nutro de las experiencias de otras personas. Franz, ¿cuál es tu recurso subvalorado que podrías ofrecer por tu primer $1,000,000 o si ya hiciste tu primer $1,000,000 por tu próximo $1,000,000? Bueno, está lejos todavía para mí eso. Pero fíjate que lo que comentaba Ana, me quisiera continuar con ese lío con esa idea antes de hilar con la respuesta que me acabas de hacer, tan interesante la pregunta, tan interesante que me acabas de hacer. Y es que, bueno, cada uno de nosotros tenemos habilidades especiales, características particulares con las que hemos nacido o con las que hemos trabajado a lo largo de nuestra vida. Y lo interesante de esto es que podemos ciertamente aprender unos de otros y podemos aprender, seguramente las personas que nos están escuchando pueden aprender algo de nosotros. Pero quiero compartirles algo que descubrí en el año 2000 específicamente. Y para contarles esto, voy a citar a un personaje que seguramente todos nosotros lo conocemos, que se llama Isaac Newton. Y este físico, mi formación originalmente es en el área de la ingeniería, así que tenía cierta tendencia o me gusta la física, pero había visto a este Isaac Newton como aquel personaje donde aprendió leyes como la de la gravedad
pero aparentemente de su genialidad. Y la frase que él dice y que les quiero compartir es: he logrado varias cosas porque me he montado en hombros de gigantes. He logrado grandes cosas porque me he montado en hombres de gigantes. Y descubrí en el año 2000 algo que no estaba en ese entonces muy de moda, creo que cada vez está más de moda, que es una escuela de filosofía que se llama Nueva Acrópolis. Y resulta que en esta escuela de filosofía, que básicamente es el estudio o la búsqueda de la sabiduría, se estudian grandes hombres que han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Y lo que les quiero decir es que ahí encontramos la llave a muchas de las inquietudes que todos los seres humanos tenemos. Es decir, no tenemos que inventar el agua tibia. Hay muchas respuestas que ya la humanidad las ha encontrado a lo largo de su historia. Y invitarles a que recurramos a esos grandes personajes, nos atrevamos a montarnos en pequeñito a hombros de gigantes y podamos descubrir esas respuestas que nos vayan inspirando a cada uno de nosotros y nos permitan alcanzar nuestras metas de una mejor manera. Con respecto a esta respuesta tan interesante que me haces de cómo o qué recurso subvalorado utilizaría para poder alcanzar una meta específica que pudiera ser este valor mágico del $1.000.000, pero que creo que es al final una buena referencia. Y que significa para mí cumplir tus sueños, cumplir tus metas. Yo te diría que deberíamos los seres humanos recurrir a nuestras fortalezas, es decir, la típica: si un niño no es bueno en matemáticas, pero es bueno en literatura, si es malo en matemáticas y bueno en literatura, adivina qué le enseñamos. Le enseñamos matemáticas, pero no nos damos cuenta de que la genialidad justamente está en tus fortalezas, en para qué tú eres bueno. Así que lo que estoy haciendo desde hace algún tiempo, trabajando esas fortalezas que tengo y que en mi caso están en el lado de la capacidad de aprender, en el lado de la capacidad de individualizar, la capacidad de maximizar resultados en aquellos proyectos en donde me meto. Y eso es lo que estoy practicando y si algo me gustaría dejar como mensaje a las personas que nos escuchan es: encuentren sus fortalezas y háganlas más grandes. Ahí está su genialidad. Me gustaría escuchar del punto de vista de la ingeniería también, de cómo podríamos ingeniar, por ejemplo, si combinamos la inteligencia emocional con un formato de ingeniería que vamos a diseñar nuestro paraíso emocional de forma que nos pueda llevar a esa meta mágica, como dices. Ujú. Bueno, ya ves que los ingenieros solemos basarnos en modelos, así que les quiero contar un modelo que encontré en esta escuela de filosofía que se llama la Constitución Septenaria. No sé si alguna vez ustedes han tenido oportunidad de escucharla. Es un modelo que creó pues algún sabio, no se sabe exactamente cuál, pero que está tan bien hecho que se lo utiliza hasta ahora. Es interesante notar cómo el número 7 es un número mágico, digo yo, porque 7 son los colores del arco iris, 7 son las notas musicales, 7 son los días de la semana, y resulta que este número 7 está, digamos, está presente en la naturaleza y ciertamente en el ser humano. Entonces, básicamente, ¿de qué es lo que se trata esta Constitución Septenaria? Dice que el ser humano lo podemos asemejar a un edificio de 7 niveles. El primer nivel, el físico, ese es el que vemos todos los días. El segundo nivel es el energético o pránico, que es donde surge y camina nuestra vitalidad. El tercer nivel son nuestras emociones y el cuarto nivel es nuestra mente. En relación a esta pregunta tan interesante que tú me haces, creo que lo valioso de este modelo es darnos cuenta de que las emociones es uno de los niveles que tenemos como seres humanos y que hay que trabajarlo tan bien como trabajamos nuestro cuerpo, como movemos nuestros dedos. Es decir, nuestras emociones las deberíamos no solamente conocer, sino gestionar, ojalá a voluntad, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Y afortunadamente hoy en día
esto se ha desarrollado bastante bien gracias a la inteligencia emocional, ¿sí? Pero es uno de estos tantos niveles que tenemos que desarrollar, así como nuestra mente. Y darnos cuenta de que así como alimentamos correctamente nuestro cuerpo para no enfermarnos, también debemos alimentar nuestras emociones correctamente para no enfermarnos. Y esto implica mantener buenas relaciones, estar con personas que están en buena energía, están buscando cosas diferentes, así como alimentamos nuestra mente, ¿verdad? Porque deberíamos tener buenas lecturas, buenas conversaciones como la que hemos tenido hoy, y les agradezco por eso. Buenas lecturas, buenos videos, cosas que nos eleven y que nos lleven a vibrar a otro nivel. Los tres niveles superiores, pues no me voy a dedicar mucho, les dejo como tarea, pero básicamente tienen que ver con una mente pura, tienen que ver con una intuición y tienen que ver con una fuerza que, según Albert Einstein, citando también a un físico famoso, es la fuerza más importante que tenemos como seres humanos, y que es la fuerza de la voluntad. Pues ya los tengo aquí, con ChatGPT se encuentra todo, papi, mira. Hiciste Tenemos, trampa, tenemos hiciste trampa. el cuerpo mental, el intuitivo y el espiritual. Correcto. Algo que me da mucha curiosidad, y después quiero ir a Ana para una perspectiva matemática acerca del septenario. Me sale curioso que el cuerpo emocional sea analogizado como el cuerpo astral, y eso me trae como a los mutantes en X-Men, porque tienen una representación de que el profesor X, él se traslada al mundo astral, y yo nunca lo había visto en relativamente como que sean emociones, pero si lo podemos ver de esa manera, es como, wow, vamos a trasladarnos a un mundo astral, un mundo que es puramente emocional, que es puramente odio, amor, tristeza, libertad. Eso sería algo muy interesante, pero quiero escuchar el lado matemático de la Constitución septenaria. No sé si has escuchado ya de esto, pero si no, pues ¿qué piensas generalmente y cómo podemos profundizarnos relativamente a lo que dijo el ingeniero Frank? Mira, me gustó mucho cómo habló Frank, porque dijo algo que es esencial en la vida: las fortalezas. Y estoy de acuerdo en trabajar las fortalezas, pero, y ahí viene lo clave, es que nos han metido un miedo a trabajar las debilidades, y creo que en las debilidades es donde nos fortalecemos. ¿Qué pasa? Cuando estamos chiquitos, en esos primeros 7 años, si no eres bueno en las matemáticas, te forzan a estudiar matemáticas. Pero eso tiene un propósito, porque la vida es matemática. Cuando empiezas a llegar a la adultez, te das cuenta de que, wow, espérate, ¿cuánto dinero tengo en la cuenta de banco? Me sobregiré, no sé administrar mi dinero. Puedo ganar $1,000,000, como dijiste antes, pero si gasto 999,000 pesos, no tengo nada. Entonces, ahí es donde ese miedo a las matemáticas que va creciendo contigo se vuelve un caos en tu vida financiera, en tomar las decisiones que tienes que tomar, en cómo voy a administrar mi sueldo si soy un empleado, cómo voy a administrar los recursos de mi negocio, mis ingresos. Te das cuenta, wow, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque la vida, lo dijiste, Frank, los números tienen significado, los números dejan un legado, hablan de una historia, especialmente cuando eres empresario. Si tú no tienes el control de tus gastos, ¿a dónde vas? ¿Cómo puedo maximizar mis ingresos para que me sirvan a mí? ¿Cómo puedo crear inversiones lucrativas? Por eso es que mucha gente fracasa, porque tienen ese miedo a las matemáticas y a los números, y los números y las matemáticas no son más que razonamientos en tu mente. Yo tengo una vez, nunca se me olvida, un cliente que vino donde mí a hacer los taxes y estaba tan ansioso que empezó a llorar. Y yo, señor, pero cálmese. No, es que para mí esto es una tortura, que para mí esto... Pero señor, cálmese. Por eso es que mi eslogan es hacerlo complicado simple, porque yo me siento con la persona, le explico, le analizo de la manera que lo pueda entender, y la persona se va totalmente diferente de cómo entró. Pero tiene
tienes que tener esta paciencia y todos estos valores de los que hemos hablado. Y así es como surgió mi propósito. Cuando yo atendía gente que supuestamente eran empresarios y no te saben decir qué tipo de taxes llena tu empresa. Yo no sé. ¿Dónde está la carta del IRS con esta información? Yo no sé. Y todo era yo no sé. Y ahí fue donde yo encontré mi propósito y mi misión. Y lo que me ayudó a mí a vencer mi timidez, mi ganas de querer ser invisible, de no poder hablar en persona, cuando encontré ese propósito a través de los números. ¿Ves? Porque para mí lo que es fácil para otra persona es difícil. Yo lo tengo que hacer fácil para que la persona lo entienda y lo digiera. No es sentarme y hablarle, no, porque esto, porque el otro, en términos que la persona se va y te dice, no entendí ni papa. Es como cuando vas a un médico y te da un diagnóstico y te habla, mire, porque la vena que sé yo qué y la vena que sé yo cuánto y tiene esto. Y tú te vas de ahí, señor, pero ¿qué me dijiste? No entiendo nada. Entonces, cada uno de nosotros, dentro de lo que somos buenos, podemos buscar la manera de simplificarlo para que la otra persona te entienda. Porque ese es de verdad el legado que vas a dejar en una persona. La persona siempre recuerda cómo la hiciste sentir. No el tamaño de tu oficina, ni que tengas los muebles más bellos del mundo en una oficina. Eso impresiona, pero lo que hace que la persona se adhiera a ti es cómo tú la tratas y cómo tú la haces sentir cuando te sientas frente de ella. Y en mi caso ha servido mi profesión para poder romper ese miedo a las matemáticas y a los números y a organizarse y planear qué quiero. Volvemos a lo mismo, dónde estoy y a dónde quiero llegar. ¿Y qué voy a hacer para llegar a mi meta? Entonces, todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades, pero es trabajar con mis debilidades, fortalecer mis fortalezas, pero también trabajar con mis debilidades, porque muchas personas fracasan simplemente por eso, por falta de organización y de estructura en un negocio. Interesante, ok. Primero, recurrir nuestras fortalezas. Número 2, reforzar nuestras debilidades. Después, mi aportación para esto, hacerlo un triángulo, que sería recurrir fortalezas, debilidades nos fortalecemos. Mi aportación sería considerar las inteligencias múltiples en tu palacio mental. Hay múltiples inteligencias. Está la inteligencia matemática y lógica, está la inteligencia lingüística verbal, está la inteligencia espacial y visual, está la inteligencia musical y rítmica, está la inteligencia corporal, kinestética. Un bailarín tal vez no sabe matemática o ingeniería, pero se gana $1 millón al año bailando para Britney Spears o para Ariana Grande. Interpersonal, un vendedor tal vez no sabe ni multiplicar ni restar, pero sí sabe multiplicar sus comisiones. Esa es la única matemática que necesita. Intrapersonal, la persona que pasa leyendo libros y se llena de leer, solo leer libros en un cuarto solo, de aprender y solamente estar solo y se llena de eso. Y tener esa inteligencia de yo sé quién soy. Y naturalista, las personas que son buenos con las plantas, la gente que tiene su granja, tienen sus jardines, que son inteligentes en la horticultura, en la agricultura, que saben hacer animales, saben criar, son diferentes tipos de inteligencia. Mi aportación sería considerar, y creo que aplana todo junto, porque fortaleciendo nuestras debilidades, recurriendo a las fortalezas, solamente puedes construir en algo que está fortalecido. Lo primero es fortalecer tu fundación, tu fundamento, y luego encontrar cuáles son tus inteligencias principales, cuáles son las mayores, y luego trabajar en eso. Entonces, ¿a dónde llegamos? Integración. Cada inteligencia es como una herramienta que puedes para entrenar los dones. Por ejemplo, paciencia, lógico, medir tiempos, o kinestético, caminar lento. Atención, lingüístico, palabra o visual, imagen. Resultado, cada persona entrena en el estilo que más le resuena y convierte la energía en dinero según su canal dominante. Ok, para los últimos 5 minutos podemos hacer como un table topic de 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, y quiero empezar a resumir, ¿sabes? ¿Cuál sería tu resumen corto de 1 minuto o de menos de esta conversación? ¿Cuál sería la clave
que te llevarías para poder desbloquear la puerta para el próximo nivel en tu vida? Bueno, yo me llevo la técnica Loki, nunca había oído nada de eso, ahora cuando terminemos voy a indagar más sobre eso y mi gimnasio espiritual, en donde tengo todas las cualidades que hemos desarrollado a través de este podcast, es algo que ahora voy a ver cómo lo trabajo de otra manera, desde el punto de vista también espiritual, así es que me llevo eso en resumidas cuentas, que sí, mi mente es un gimnasio donde puedo trabajar todo lo que yo quiera. Yo le añadiría el tema, el tópico también de la mente, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el toque religioso, si quieren decirlo, y es lo que yo ponga en mi gimnasio lo que me va a ayudar. Si pongo negatividad, si pongo cosas feas, pues voy a sacar cosas feas. Y si pongo cosas bonitas y siembro palabras bonitas, voy a construir un jardín precioso. Entonces me quedo con eso. Todos los días aprendemos algo nuevo y hoy aprendí pues lo que es la técnica de Locke. Para mí una de las cosas sería la Constitución Septenaria, mirar eso. Y ahí vamos a Fran. ¿Cuál sería tu clave de hoy? ¿Qué te llevas de hoy y qué nos añades? Sí, gracias. Me llevo de hoy la importancia de los recursos subvalorados, que en el mundo de hoy lamentablemente siguen siendo subvalorados. Hay un desarrollo tecnológico impresionante, pero debemos rescatar y debemos dar la importancia que se merece la parte humana, que casualmente corresponde a actividades, destrezas que ni la inteligencia artificial va a poder cubrir en ninguna parte, ¿no? Son destrezas propiamente humanas. Me llevo el palacio mental, que ha sido una herramienta muy interesante, la técnica de memoria Loci. Me llevo pues estas experiencias que hemos compartido con el gimnasio y quisiera agregar como esta clave para avanzar. Me gustaría mencionar algo que seguramente conocen muy bien, que es el círculo dorado de Simon Sinek. Y este círculo dorado se resume en por qué hacemos las cosas, que tendría que ver con el propósito, cómo las hacemos, que creo que tiene relación íntima con este tema de los recursos subvalorados, de qué manera hacemos las cosas. Y finalmente, el qué, que es lo que todos vemos, el valor que damos a la sociedad. Y que se manifiesta de muchísimas maneras, servicios, productos, pero creo que al final debe obedecer ese qué, sobre todo a un por qué y a un cómo. Eso, muchas gracias. El círculo dorado de Simon Sinek, ok. Desde aquí, desde mis notas, lo que yo me llevo sería, Luciano dijo el plato de un sapo, los espejos en la habitación, Ana, la ventana del gozo, el caminador, el GPS de yo no sé, Ese podría ser tu próximo libro. Oh, wow, thank you. El descanso, la fuente de agua, Franz, el santuario, déjame ver. Ok, entonces el triángulo que creamos al final, que sería fortalecer las debilidades, recurrir a las fortalezas y luego es considerar las inteligencias, que eso es algo nuevo que empecé a trabajar ayer y decidí añadirlo hoy, que es las inteligencias. ¿Cuál es tu inteligencia mayor? ¿O cuál es la combinación de tus inteligencias mayores? ¿Y cómo podemos combinar el conocimiento de las inteligencias para poder crear un paraíso ideal para nuestra mente, nuestras emociones, que nos motiven y nos inspiren para obtener nuestras metas específicas, nuestras metas mágicas, como dice Franz? ¿Cómo podemos hacer eso? Y ese será el tema para la próxima semana. Será cómo podemos combinar todo esto que hablamos para obtener una meta específica. Ya, este año, en 6 meses, ¿sabes? Si podemos enfocarnos completamente, como dice Gary Keller en su libro Una Cosa, cómo podemos enfocarnos y llegar a ese punto que nos enfoquemos a nivel de frecuencia, que lleguemos desde aquí y nos entonemos y lleguemos acá y podemos dejar ir todas las distracciones que estén en el camino, ni siquiera las vemos. Muchas gracias por ser parte Muchas de gracias esto. a todos. Gracias por la invitación, por rodearnos de personas que estamos en la misma sintonía. Dice que grandes mentes piensan igual.
Estoy traduciéndolo del inglés al español, pero bueno. Sí. Y cuando estás en un grupo de gente así, aprendes. Y eso es lo que me llevo. El aprendizaje de cada uno, lo que me transmitió cada uno de ustedes. Y es lo que me llevo y apunto en mis notas. Gracias por la oportunidad. Claro, claro. Una frase, una oración o una frase o una palabra que te resumiría el Zoom. Corto, sin elaboración, solamente si Conexión espiritual, yo Conexión diría. Conexión espiritual. Yo diría, somos lo que pensamos. A ver cómo yo los puedo juntar. Conexión espiritual, somos lo que pensamos. Yo le pondría, somos lo que sentimos. Muy bien. Bueno, ahí terminamos. Hasta la próxima vez. Todos los lunes a las 11 de la mañana estamos aquí. So, si quieres una invitación, pues me escribes un mensaje y yo le envío una invitación. ¿Cómo se llama el podcast para buscarlo, Josías? Yo te envío un link, Un link. pero se llama Josías Experience y estoy en YouTube y Spotify. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias a ustedes, un gusto conocerlos. Igualmente. Feliz semana, adiós. Hasta la Feliz próxima. a todos. Cuídense. Chao. Presented Bendiciones. by Joey Mandingo Music, emotion